Dios les bendiga de manera especial en esta hermosa mañana. Le damos gracias al Señor por su privilegio, ¿verdad? De poder estar con cada uno de ustedes en esta hora y a Él le damos toda la gloria. En esta hermosa mañana quiero compartir una reflexión, amén. Algo que he estado estudiando y que ha llegado a mi corazón. Y en esta mañana quiero recordarte que tú eres parte del instrumento de Dios, que te ha elegido a ti, que te ha escogido a ti. Y en esta hora te quiero hablar de 3 profetas menores. Cuando leemos la palabra del Señor y estamos en el Antiguo Testamento, vemos que están los profetas mayores, pero también están los menores. Y los profetas mayores, vemos que su ministerio es extenso. Pero cuando hablamos de los profetas menores, no porque no sea extenso, no quiere decir que no sean sumamente importantes. Y muchas veces en este caminar le voy a hablar a esas personas que pueden pensar que no son herramientas que el Señor quiere usar o que te ha detenido en un momento. Y en esta poderosa mañana quiero entrar de antemano al libro de Oseas. Y a Dios le damos la gloria por su palabra. Amén. En Oseas capítulo 12, versículo 10, dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y he hablado a los profetas y aumentaré la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Mire, simplemente Dios hablando, porque Dios está usando a los profetas como herramientas para que puedan traer su mensaje, para que puedan exhortar, para que puedan avisar al pueblo. Así que en esta mañana yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la imagen? ¿Qué es lo que tú estás viendo en tu mente cuando escuchas la palabra de un profeta? Muchas veces pensamos que son como esos superhéroes espirituales que declaran la palabra de Dios sin ningún miedo alguno, que no les importa, que simplemente dicen las cosas tal y como son. Pero cuando comenzamos a examinar con diligencia, con importancia, la vida de cada uno de los profetas bíblicos, muchos difícilmente serían tomados por superhéroes. Así que en esta mañana espero que te quedes aquí conectado con nosotros entre la familia, entre Té y Palabra. Y hoy en esta mañana, lunes 16 de junio del 2025, quiero llevarlos a reflexionar sobre esos llamamientos proféticos, sobre esos llamamientos que Dios te ha hecho a tu vida, y muchas veces no te tenemos por el miedo, y también a esas personas que estás viendo como profetas y tú piensas que son superhéroes. Vamos a examinar y a indagar, porque Dios te escogió y andas guardando silencio. Es tiempo de hablar, mi hermano. Mire, el papel de un profeta era muy respetado en los tiempos bíblicos. Lamentablemente en estos tiempos, pues, no se ve así. Pero los candidatos elegidos no eran elegidos por la gente, sino que eran elegidos por Dios. Y ese es un problema en el cual nosotros estamos viviendo lamentablemente hoy en día. Dios es el que elige, Dios es el que llama a la persona. Y en estos tiempos estamos viendo a muchas personas que se han autollamado. Pero esos que fueron llamados por Dios no fueron personajes, no fueron profetas, no fueron instrumentos, no fueron ministros que para usted y para mí tal vez no estuvieran capacitados, porque usted y yo no los hubiéramos elegidos. Ay, hermana Pichón, ¿a qué usted se refiere? Bueno, yo le voy a hablar un poquito de Amós, de Habacuc y de Jonás. Son personas que tal vez usted y yo no hubiéramos elegido para que llevaran la profecía, que es la profecía, ese llamamiento, esa palabra de Dios que tenía de aviso para el pueblo. Así que te voy a hablar de estos 3 profetas conocidos en el Antiguo Testamento como profetas menores: Amós, Habacuc y Jonás. Estos demuestran que Dios utiliza personas comunes y corrientes para poder proclamar esa extraordinaria y hermosa verdad. Y es que esta característica que vamos a hablar en esta poderosa mañana, mire, le va a dejar a usted con la boca abierta, porque sabes una cosa,
para nosotros estas características que tienen estos profetas los hubiéramos descalificados. Mira, no obstante, hasta lo hubiéramos obstaculizado, lo hubiéramos impedido ese llamado que lo llevaran a cabo. Pero ¿sabes qué? Que el Señor los llamó y los facilitó, los preparó, los capacitó para que fueran a llevar estas profecías. La historia de cada uno de estos profetas, que tal vez muchos pueden ser desconocidos, son cuestiones e incluso de los que se resisten pueden ser utilizadas para el Señor. Mire, aquí hay algo que a mí me llama la atención, es que cuando estudiamos estos tres profetas menores, vemos la paciente ayuda del Señor, su fidelidad en todo lo que hace. Así que les voy a comenzar por ese profeta sorprendente que es quien es Amós. En el libro de Amós usted puede estudiar y escudriñar, y comenzando en el capítulo 1, mire, Amós era un granjero desconocido de Judá, pero eso no cambió el plan de Dios para que pudiera usarlo y para que él proclamara ese desafiante mensaje de juicio contra el rey de Israel. Y es que el Señor elige, mi hermano, a quien él quiere. Dios no está limitado por las normas o por las expectativas que usted y yo podamos tener. Y es que muchos de los personajes que podemos ver en el Antiguo Testamento eran considerados como el título profeta, y entonces hablamos de los que son célebres. Hablamos nosotros de Moisés, de Isaías, Jeremías, Elías y Eliseo, y podemos seguir mencionando. Pero estos son unos profetas que eran reconocidos y que si yo les pregunto son los más que usted conoce. Pero cuando hablamos de los reyes y las naciones, prestaban atención a esos. Ay, pero incluso hay nombres que inspiraban respeto. No todos los profetas del Antiguo Testamento fueron tan conocidos como Isaías, como Jeremías, como Elías, como Eliseo. No, no lo fueron. Y voy a comenzar con Amós porque es un gran ejemplo de un profeta que no era conocido tanto, pero que tuvo un impacto duradero en el pueblo del Señor. Mire, mi hermano, mi hermana, la historia de Amós nos muestra que solo un factor importa en la formación de un profeta hacia el llamado de Dios. Era la única cualificación que teníamos y era la única cualificación que aquel profeta necesitaba. Y aunque Amós probablemente fue el primer profeta judío cuyas palabras fueron recopiladas y escritas, mire, sabemos muy poco de este profeta. Es que hay solo unas pocas palabras que describen su vida antes de convertirse en profeta. Y es que se sabe aún menos de lo que ocurrió después de su ministerio. Que me deje entender esto, que lo más importante es ese mensaje que este hombre iba a llevar de parte del Señor. Nosotros no somos lo que importamos, es esa palabra que tenemos que trazar y llevar. Y para darte un poquito de concepto y de información en esta poderosa mañana, así que estudia la palabra conmigo, amén, en reflexionando en la palabra. Y es que a eso nos lleva la palabra reflexionar. Unos 150 años antes de que Amós fuera llamado a profetizar. Mire, mi hermano, el reino de Israel se dividió en dos reinos. Israel en el norte y Judá en el sur. Y en el libro de Amós nos dice que Amós era un pastor de un pequeño pueblo en las tierras altas de Judá, en el reino del sur. Mire, hermanos, más adelante aprendemos en los mismos escritos que no solo cuidaba ovejas, sino que también Amós era un granjero que cultivaba higueras. Por todo lo que vemos en la palabra del Señor, este no era un líder religioso ni una persona con tanta influencia política. ¿Sabes qué era? Era un hombre común y corriente, igual que usted y que yo, de un pequeño pueblo de Judá, que trabajaba como granjero para poder mantener a su familia. Para un poquito de información, los dos reinos habían seguido caminos que separados. Ya hablamos que se habían ¿qué? Dividido, con diferentes reyes, lugares de culto y diferentes expresiones religiosas.
Mire, mis hermanos, Dios le dio a Amós un mensaje que comunicar durante los reinados superpuestos. Escuche bien, de Usías y el sur con Jeroboam II en el norte. Esta era una época relativa a paz y prosperidad para ambos reinos, pero había un hombre que Dios estaba llamando en medio de esa división, en medio de lo que estaba sucediendo, porque ahí Dios le dijo a Amós: ve fuera de Judá, ve a Israel y pronunciarás estas duras palabras de juicio, perturbando el sentimiento general de paz. Tú sabes que esto debe de haber sido una tarea aterradora, una tarea que impactara miedo, una tarea que tal vez, ¿cómo la voy a hacer en medio de esta paz que están viviendo estos reinos? Yo tengo que llevar unas palabras de juicio. ¿Sabes qué pasa? Que Dios intencionalmente elige a quien Él quiere para comunicar lo que Él quiere. Y cuando Él quiere, nosotros no tenemos la decisión de lo que Dios quiere decir, qué es lo que quiere comunicar, cómo lo quiere hacer y cuándo lo quiere hacer. Su decisión es la única calificada requerida. Puede que Amós fuera un granjero desconocido para muchos y que en medio de la nada no fuera nadie. Pero ¿sabes qué lindo es que a ese común y corriente, a ese que la gente no pensaba que podía ser el llamado de Dios, a ese fue el que el Dios llamó? Igualmente que Dios te está llamando a ti. Que no solamente lo llama y no solamente Dios te llama y cuando te llama en medio de circunstancias y situaciones difíciles que tal vez no tienes la valentía para dar esa palabra de juicio que tenía que dar Amós, Dios le da la valentía para que él pudiera obedecer. Y es que en el libro de Amós capítulo 7 nosotros podemos ver el valor que tuvo Amós para obedecer al Señor. Cuando alguien es llamado a proclamar la palabra de Dios, ya sea como profeta, maestro o testigo, y es inevitable que enfrentará ¿qué? Resistencia, mi hermano. Amós rápidamente se dio cuenta de que no todos estaban contentos con su mensaje, pero el mismo Dios que le dio el mensaje también le dio el valor para proclamarlo. No temas, no desmayes, porque el Dios que te llamó en esta mañana te está diciendo: sí, en medio de estos tiempos yo te llamé a traer una palabra de juicio, una palabra de reflexión, te llamé a confrontar al pueblo porque el tiempo se está acabando, pero ese mismo Dios que llama es el mismo Dios que te dé el valor para que tú tengas esa valentía de proclamar y llevar a cabo ese mensaje. Ese mensaje que proclamó Amós no fue fácil, mi hermano. Es rápida secuencia. ¿Sabes qué hizo Amós? Bajo la palabra del Señor emitió devastadores mensajes de juicio divino. Mira, se puso en alerta nación tras nación, no se callaba. Dios había visto la maldad y se avecinaba el juicio de Dios para el pueblo de Israel. Cuando Amós pronuncia estas palabras en Betel, en aquel tiempo era el centro religioso del reino del norte, y de pie se puso Amós en medio del lugar de adoración más importante. Comenzó Amós y señaló a cada nación, cada colina, que con el reino del norte, y comenzó a proclamar el juicio de Dios. Seguramente aquel pueblo de Israel sintió alivio porque Dios iba a juzgar a todos los demás. Ay, ay, ay. Pero su consuelo duró muy poco. ¿Usted sabe por qué? Porque en Amós 1 hasta el capítulo 2:5 nos está enseñando, mire, estudie el libro de Amós. Hay algo aquí hermoso, porque ese consuelo que ellos estaban sintiendo pensando que el Señor iba a juzgar a todos los a sus alrededores, le duró muy poco. Las otras naciones habían recibido breves declaraciones de un juicio eminente, pero cuando Amós dirigió su atención fijamente al pueblo de Israel, proclamó 5 largos oráculos de juicio y 5 visiones de destrucción venidera. La reacción de Amasías, ese líder religioso que había en Betel, fue predecible.
¿Cómo se atrevía este extranjero desconocido a venir a su templo y profetizar juicio sobre Israel y rey? ¿Cómo este don nadie, en palabras puertorriqueñas, se atreve a venir aquí a mi templo, aquí a declarar juicio y a profetizar tantas cosas sobre Israel y sobre su rey? Ay, ay, ay. ¿Sabes qué pasó? Que Amasías se levanta y reprendió a Amós y le ordenó que se fuera a casa, como que lárgate, cállate. Pero ¿sabes qué? Que Amós sabía quién le había enviado. Amós respondió que su autoridad para profetizar en Betel no provenía de ningún rey o líder religioso terrenal. Mire, la autoridad que Dios te ha dado no proviene de nada terrenal. Y mira, si a Amós le están diciendo lárgate, cállate. Yo no sé cuántas veces te han tratado de callar o te han mandado a callar, o cuántas veces el enemigo ha levantado obstáculos para que te sientes, o el enemigo ha levantado situaciones difíciles para que no vuelvas a hablar la palabra que Dios ha trazado en tu vida para hablar. Pero vamos aquí con Amós, mis hermanos. Mire, cuando a Amós le están diciendo, ¿sabes qué? Lárgate. Amós mira, es que le responde. Yo no estoy hablando aquí porque ningún ley o líder religioso me está mandando a hablar. Y es que ¿cómo podría un simple granjero mantenerse firme ante un hombre tan poderoso? Sabía que su mensaje y llamado venían del Dios mismo. Ahora escúcheme, porque hoy en día muchas personas están dispuestas a tolerar, a silenciar al pueblo de Dios hasta que digamos la verdad sobre sus valores y acciones. De repente, la tolerancia es reemplazada por amenazas e intimidación. ¿Dónde puede el pueblo de Dios encontrar el valor para proclamar el evangelio cuando autoridades que son las que deben de apoyar, levantar, redimir, comienzan a amenazar poderosamente a los que quieren hablar la verdad? Nuestra respuesta hoy en día debe de ser la misma que dio Amós. Si Dios nos envió con su mensaje, entonces podemos mantenernos firmes en su autoridad y depender del poder de su espíritu. No calles a lo que fuiste enviado a decir. A usted no lo llamó ningún líder local, ningún rey, ni ningún religioso terrenal. A usted lo llamó Dios. Mire, a veces hay cambios de mentalidad. Les voy a hablar de Habacuc. Les hablé un poquito de Amós y estamos reflexionando en la palabra, así que vamos a escudriñar y estudiar. Amén. Y espero que en esta mañana sea de mucha bendición de usted como lo fue para mi vida. En Habacuc, en el libro de Habacuc, vemos algo de una visión dual. Y es que a veces dentro de la iglesia se infiltra la mentalidad de que cuanto más cercano, escúcheme bien, estamos de Dios, menos desafíos enfrentemos. Esto es erróneo, mi hermano, ¿ok? Porque la historia de Habacuc te va a recordar que esto no es así. Que aunque este profeta estaba sirviendo fielmente al Señor, cada vez se sentía más frustrado. ¿Sabes por qué? Porque observaba las condiciones pecaminosas a su alrededor. Y no porque tú te estés acercando más al Señor, vas a recibir menos desafíos. No, mi hermano, déjame decirte y aclararte en esta mañana que vas a recibir más desafíos, porque vas a conocer la verdad y la verdad te hace libre. Y cuando veas cosas como las estaba viendo Habacuc, vas a comenzar que esto va a comenzar a molestarte, a inquietarte, porque tú sabes que no está bien delante de la presencia del Dios Altísimo. Mire, y algunos libros proféticos solamente incluyen breves cosas, ¿verdad? De este profeta Habacuc. Conocemos a Isaías cuando vemos la respuesta de su visión para la gloria de Dios. Mire, el libro de Isaías es hermoso. Si estamos renuentes en aceptar una misión tan difícil de Dios, podemos identificarnos con el gruñón y repetente profeta Jonás. Ay, santo. Mire, ¿por qué decimos gruñón? Porque así lo conoce mucha gente. Amén. Ese desafiante, ese desobediente de Jonás.
pero casi no hay información biográfica sobre Habacuc, así que simplemente le voy a dar un pequeñito resumen, amén. Y si usted conoce un poquito más de Habacuc, compártalo conmigo, amén, que esto es más que bienvenida en aprender y aprendemos de la palabra de Dios todos los días. Y eso es lo lindo de caminar en el Señor. El único detalle sobre la vida se encuentra en el último versículo del libro, el cual indica que pudo haber sido el músico del templo, y eso se encuentra en Habacuc capítulo 3, versículo 19. Cuando Habacuc vio un mundo que ya no tenía sentido para él, decidió comenzar a escribir poesías para poder expresar ese dolor que él sentía. Mire, Habacuc no entendía por qué era que Dios permitía que el mundo estuviera fuera de control. Algo parecido a lo que estamos viviendo en este tiempo. Te adoramos, Dios. Su poema, ese discurso pesado, como de poesía conocida como una queja, era diferente, porque ese poema era un discurso triste, molesto, gruñón. Y hablamos de Jonás, que era un gruñón, pero sabe que Habacuc estaba padeciendo de lo mismo. ¿Por qué? Porque llega el momento que te molestas. Esta queja poética era una forma de llevar a Dios el dolor y la incertidumbre que este profeta Habacuc estaba sintiendo, estaba expresando su vivencia. Y si nosotros estudiamos la palabra del Señor, los salmos están escritos muchas veces de esa manera. Habacuc vio al pueblo de Dios adoptando, mi hermano, el pecado, la injusticia, la violencia, aunque deberían haberlos rechazado porque ya habían sido corregidos y hablados. Pero quería Dios que corrigiera y castigara la maldad que se desesperaba en Judá. Él quería que Dios, mira, ¿sabes qué? Dios haga algo. Y muchas veces nosotros nos encontramos de esa manera. Yo me he encontrado en esa manera. Señor, haz algo, mete tu mano. Pero la cosa es que no entendemos que no es a nuestra voluntad, es a la de Dios, y el tiempo de Dios es tan perfecto y hermoso. Y que todo a la larga tiene su juicio. Mire, perdón, la respuesta de Dios a Habacuc se le presentó en una visión completamente nueva. No era lo que el profeta deseaba escuchar o esperaba escuchar. Se estaba preparando un juicio contra el pueblo de Dios que sucedería durante la vida de este profeta. Esta visión dual de Habacuc del pueblo pecador y su Dios era discordante. Mire, era, ay Dios mío, Señor, tremenda. Porque para juzgar a Judá, el Señor iba a utilizar una nación malvada, los caldeos de Babilonia. Hay algo que aprendemos en esta sección en el libro de Habacuc. Dios nunca ha rechazado las preguntas sinceras de su pueblo. Habacuc expresa que estaba preocupado por la aparente impasibilidad de Dios frente a aquella maldad. Dios escuchó pacientemente, y es que cuando miramos el mundo a nuestro alrededor y vemos que el bien se le llama mal, lo estamos viendo en este tiempo y lo vio el profeta Habacuc. Podemos ser sinceros con Dios. Mire, completamente sincero y hable de lo confuso que estamos, de lo molesto que podemos estar de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La respuesta y el tiempo de Dios puede que no sean lo que nosotros mismos estamos esperando. Y es que si vemos que la queja de Habacuc y la respuesta de Dios nos está recordando la soberanía del Señor. El Señor siempre hará lo correcto, aun cuando usted y yo no lo entendemos. El libro de Habacuc es un poderoso recordatorio de que Dios no rechaza nuestras preguntas. Mi hermano, vaya con un corazón sincero delante de la presencia del Señor. Pero qué lindo que el Señor le responde a esas incertidumbres de Habacuc. En el libro de Habacuc, a pesar de esta visión, de esto que el Señor le está contestando, le está hablando, aún así tenía que preguntas. Pero después que Dios le responde algo a cambio, el profeta se comprometió a proclamar el mensaje de Dios al pueblo de Judá. Dios le dijo a Habacuc que la forma exacta en que él juzgaría a Judá, aquellos babilonios arrasarían la tierra. ¿Y sabes qué iban a traer? Juicio. El que Habacuc había estado esperando.
Esto dejó al profeta Habacuc, mire, con otras preguntas inquietantes. Espérate un momento, ¿cómo es que Dios podría usar a personas aún malvadas, más malas que Judá, para traer juicio? Ay, 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 pero es que no entiendo. Y es que las creencias profundamente arraigadas de Habacuc acerca de Dios estaban siendo que desafiadas, mi hermano. Igual que el Señor en medio de nuestras preguntas, incertidumbres, el Señor te dice, no es como tú quieres que van a pasar las cosas, es como yo deseo que va a suceder. Porque Habacuc no entendía. ¿Cómo Dios va a usar a estas personas que son más malas que Judá para traer el juicio al pueblo de Israel? Yo no entiendo. Y el Señor le contesta, pero ¿sabe algo? Que momentos así como el que está viviendo Habacuc y como vivimos nosotros, a menudo vivimos una crisis de fe, una crisis que no entendemos, una crisis que esta fe de lo que creemos es puesto a prueba. Pero una de las cosas es presentarle una pregunta clara y dolorosa a Dios. Pero cuando su respuesta solo aumenta el dolor y la confusión, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer como hijos de Dios? ¿Qué debemos de hacer como creyentes? Mire, Habacuc esperaba una respuesta clara, pero no. Lo que recibió aumentó su dolor y confusión. Habacuc, ¿sabes qué decidió hacer? Lo que usted y yo debemos de hacer. Volvió a hacerle preguntas inquisitivas al Señor en el versículo 12 al 17. Pero termina una segunda queja con una declaración tan notable. En el capítulo 2, versículo 1. ¿Y sabes de qué sirve? Como modelo para ti y para mí. Para cualquiera que busque comprender los caminos de Dios en lugar de rechazar las palabras de Dios o tratar de justificar su propia posición. ¿Sabes qué hizo Habacuc? Reafirmó su voluntad de esperar y ver lo que Dios haría. Aunque no había recibido la respuesta que esperaba, se consagró a Dios, se sometió a la voluntad de Dios. Y en respuesta a la paciencia y a la fe de Habacuc, Dios le dio el siguiente paso clarísimo. Qué lindo es. Mira, en la espera está tu respuesta. En la espera está tu fortaleza. ¿Sabes qué? Que en ese paso claro que el Señor le da en los versículos 2 y 3, su tarea consistía en escribir lo que Dios había dicho para que otros pudieran oírlo y entenderlo. Esto era especialmente importante. ¿Usted sabe por qué? Porque ya iba a pasar algún tiempo entre la visión de Habacuc y el día del juicio. Durante este periodo de espera, Habacuc llamaría a la nación a lo que era la reflexión y el arrepentimiento, a lo que reflexionando en la palabra le está exhortando y le está llamando cada lunes a reflexionar y arrepentirnos porque Cristo viene. Mire, Dios simplemente no encaja en los moldes que nosotros creamos que son para Él. Habacuc nos enseña que nuestro trabajo no es aconsejar a Dios, sino a confiar en Él y a esperar humildemente a que se desarrolle su plan. Y lo voy a volver a repetir porque si usted tiene la oportunidad de anotarlo, anótelo. Dios simplemente no encaja en los moldes que creamos para Él. Y el mismo Habacuc, Amós, también nos enseña que nuestro trabajo no es aconsejar a Dios, sino a confiar en Él y esperar humildemente en que Él desarrolle su plan. El plan de Dios es perfecto y mejor que el de nosotros, mi hermano. Brevemente le voy a hablar del profeta Jonás. Lo tenía que mencionar, claro que sí. Miren, en esta poderosa mañana yo les invito, ¿verdad?, a que junto a nosotros también escudriñemos y estudiamos la palabra, porque estamos para aprender, para crecer espiritualmente. Y de esta forma podemos también instruir a otros. Y rápidamente les voy a hablar de Jonás y que rechaza el llamado. Ay, hermana Pichón, conozco la historia. Le traigo un poquito diferente esta mañana. Algo llamativo, que llamó mi atención. Mire, lo he trazado y lo he trazado.
Y creo que el libro de Jonás pasamos muchas cosas por alto y qué lindo es cuando podemos leer la palabra de Dios diferentes veces y el Señor nos da algo diferente cada vez que la abrimos, porque ella es viva y eficaz. Amén. Mire, en el libro de Jonás a veces nos enfocamos simplemente en Nínive, pero yo quiero hablarte de algo. Jonás ya era profeta antes que Dios le dijera que fuera a Nínive. Y usted sabe una cosa, que es que claramente esa experiencia ministerial no garantizaba que aquel hombre obedeciera el siguiente mandato de Dios. Servir a Dios requiere obediencia continua, no solamente inicial, no solamente una vez, no solamente cuando lo sintamos. La carrera profética de Jonás es fascinante. Los detalles de su llamado son un misterio. Y es que la mayoría de nosotros simplemente nos familiarizamos con la historia tal y como la relata Jonás 1. Pero hoy en esta poderosa mañana quiero compartir con ustedes que en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, describe su papel declarando las palabras de Dios durante el gobierno del maldado rey Jorboam II. En este difícil entorno, Jonás se destacó como un profeta que hablaba clara y precisamente en el nombre de Dios. La capacidad de Jonás de escuchar a Dios. Habla clara y precisamente en el nombre de Dios. Esa capacidad de él escuchar, ¿sabes qué sucede? Conocía la voz de Dios. Hace que el relato, el libro de Jonás, aún sea un poquito más confuso. Ay, ¿por qué, hermana Pichón? Sí, porque cuando Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive, si el profeta, mire, conocía su voz porque era su profeta, le servía, le conocía, le había escuchado. Pero en ese momento, en lugar de obedecer, respondió con una sorprendente rebeldía. Nínive, que era la capital en expansión en este momento del imperio asirio, la estrategia imperial, mire, de los asirios consistía en conquistar y gobernar mediante un medio de tormento. Mire, tan extremo que los historiadores modernos, y si tú estudias ahora mismo, todavía están conmocionados. Mire, mis hermanos, por las atrocidades que sucedían allí en Asiria. Estaba tan decorada con esculturas que representaban las espantosas torturas que ellos les hacían a sus enemigos. Por lo que podría haber sido fácil entender el por qué Jonás dudaba tanto de ir allí, aquel que conocía la voz de Dios. Sin embargo, Jonás revela una razón diferente para su desobediencia: la misericordia de Dios. Mira, se negó a predicarle a los asirios porque él conocía lo misericordioso que era el Señor, que iba a perdonarlos, que si ellos se arrepentían iban a recibir el perdón de Dios. Ahora, les quiero dejar claro para que nos visualicemos un poco que Jonás se dirigió hacia Nínive, pero hoy Nínive, yo quiero que usted vea más o menos la distancia y cómo muchas veces en el llamado de Dios queremos huir. Queremos huir porque queremos encajar a Dios en nuestro plan, no nosotros encajarnos en el plan del Señor. Y hoy mismo Nínive es Mosul, un pueblo de Irak. Ahora escúcheme, está aproximadamente 600 millas al noreste de la ciudad natal de Jonás. Dicho esto, cuando Dios le dijo que fuera a predicar allí, lamentablemente Jonás se dirigió a Tarsis. Ahora, hay mucho debate sobre dónde está ubicada Tarsis ahora mismo y mientras yo estaba buscando como que no daba posiblemente dónde estaba con exactitud. Así que yo les voy a dar un más o menos de lo que los estudiosos, los teólogos piensan que en este momento Tarsis está al oeste de la actual España, posiblemente en el área de que contiene el peñón del Gilbarat. En otras palabras, Jonás se decidió ir tan lejos como pudo de la dirección opuesta para evitar llevar el mensaje de Dios a los que nos necesitaban, aquellos malvados asirios. Ay, es que él sabía y comenzó a pensar, es que si llevo el mensaje, estos se van a arrepentir y él los va a perdonar. Pero el hecho de que Jonás hubiera profetizado para Dios en el pasado
no estaba significando que sería obediente en el futuro. Es momento de examinación. Debemos guardar constantemente en nuestro corazón de la obediencia selectiva. Mire, no podemos ser selectos. Dios nos manda a dar una palabra de amor, de la palabra de amor. Dios le manda a dar una palabra de juicio, de la palabra de juicio. No podemos ser selectivos a dónde queremos ir a esparcir la palabra y a dónde no. Hay que caminar en la voluntad del Señor. Mire, Él nos ha usado en el pasado. Qué lindo es el Señor y misericordioso. Pero tú estás dispuesto a obedecerle hoy. Incluso en estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo y en las cuales tú estás rodeado. Mire, Dios ve la desobediencia, vamos a llamarle así, ¿verdad? Porque, o la rebeldía, ¿verdad? Como usted se sienta más entendido en la palabra, como usted lo pueda decir. Pero esa rebeldía, esa desobediencia de Jonás, pero el Señor está viendo ese instrumento. El Señor está viendo lo que hay allá dentro de ese corazón. Este profeta conoce mi voz. Este profeta sabe quién soy y quién le está llamando. Así que decide Dios llamar a Jonás nuevamente. ¿Sabes por qué? Porque la desobediencia de Jonás no cambió los planes de Dios. En lugar de rechazar a Jonás, como tú y yo lo hubiéramos hecho, el Señor lo llevó por un camino indirecto, para que aprendiera que la obediencia siempre es la decisión correcta. Jonás es el único entre los libros proféticos del Antiguo Testamento. Mire, los otros libros se centran en el mensaje de que está dando el profeta y simplemente, como me pasó en el libro de Habacuc, mientras buscaba información, proporcionan solamente algunos detalles biográficos de el personaje del profeta. Pero el libro de Jonás es todo lo contrario. ¿Usted sabe por qué? Porque la mayoría parte de la narrativa del libro y sus únicas palabras proféticas se encuentran en Jonás 3, 1 al 5. En hebreo, el sermón de Jonás a los ninivitas solo constaba de 5 palabras. Y los voy a resumir en nuestro idioma. Dentro de 40 días, Dios destruirá a Nínive. Qué mensaje tan corto, ¿verdad? Usted y yo podemos decir ahora, ay, pero si eso era lo que yo iba a decir, yo lo voy a decir. Yo podía decirlo. Pero usted sabe una cosa, unas palabras tan cortas, profetas menores, tal vez que sus ministerios no fueron tan extensos como los más conocidos, pero ministerios tan profundizados, unas palabras tan profundas y tan contundentes que podían traer vida, podían traer muerte. Si callas tu boca, trae muerte. Pero si tú hablas la palabra de Dios, trae vida, trae libertad. Ese era el mensaje sencillo que Jonás resistía tanto en proclamar. Y aunque este mensaje era tan directo, el camino que Jonás tomó para proclamarlo fue todo menos directo. Se fue lejísimo para tratar de huir de las manos del Señor. Después de huir del llamado de Dios, Jonás se halló en una situación tan desesperada. Su desobediencia había puesto en peligro su vida, la de toda la gente que iba en aquella embarcación a Tarsis y la de los habitantes de Nínive. Tus decisiones afectan a todo aquel que te rodea, pero también a todo aquel que el Señor ha puesto en el camino para que tú le lleves la palabra de salvación. A todo aquel que tú has sido puesto para que abraces, para que levantes, para que tiendas la mano y levantes al caído. Cuando decides irte en otro rumbo, cuando decides callarte, cuando decides detenerte, ¿sabes qué sucede? Pones en peligro la vida de muchos. Pero sabes que el Dios misericordioso le iba a enseñar a Jonás que la obediencia siempre era la decisión correcta para tomar. Una vez que Jonás fue arrojado al mar, el Señor tenía preparado un pez gigantesco que se tragara a Jonás. Mire, no era una ballena, no era lo que usted está acostumbrado a decir o escuchar. Era un gran pez gigantesco. Aquel pez significaba el desierto de Jonás. Aquel pez era la preparación y la capacitación, el tallamiento para la vida de Jonás. Era necesario que en medio de ese huimiento que él tenía, en medio de su desobediencia, en medio de su rebeldía,
Era necesario que se despojara para que pudiera entender que había una necesidad. Que no podemos llevar la palabra por lo que visualizamos, sino por lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Porque Dios conoce las mentes y los corazones. Nuestros ojos ven lo de afuera, pero Dios ve lo de adentro, lo que usted y yo no podemos ver. De esta manera salvó Jehová al profeta de no ahogarse. Así que le brindó ese entorno bastante persuasivo para que él pensara en lo que había hecho. Y estos dramáticos acontecimientos llevaron a la obediencia. Cuando Jonás ve de inmediato el práctico mandato de Dios, él está viendo, espérate un momento, es que yo tengo que obedecerle. Yo soy un instrumento, yo tengo que exponer el mensaje, me guste o no me guste. Y Dios simplemente volvió a repetirle las mismas instrucciones. La rebelión de Jonás no alteró el mensaje. Tu comportamiento no altera el mensaje de Dios. Tu comportamiento no elimina el mensaje de Dios. No va a cambiar la palabra, sino que va a darte la fuerza y el Señor te va a someter. Mira, hay cosas que a veces pasamos en esta vida y es el Señor mismo diciéndote, te estoy diciendo que abras la boca, mi alma te adora a Dios. Así que aquella rebelión de Jonás no altera el mensaje, no lo cambia. Tendrías que llevarlo tal y como se lo había dado la primera vez a los asirios. La intención de Dios es alcanzar a las personas. Y eso no cambia solo porque sus mensajeros fallemos ocasionalmente. Dios no se dio por vencido, pero ¿sabes qué te digo en esta mañana? Tampoco será por vencido contigo. No se dio con vencido ni con Jonás ni con la gente de Nínive y tampoco se está dando por vencido contigo. ¿Sabes por qué? Porque aún cada uno de los creyentes, cada uno de los hijos de Dios que han sido usados por Dios de manera significativa, pueden tener dificultades para obedecer a Dios. Mire, todos pasamos por eso. Y si usted que me está escuchando en esta poderosa mañana me dice, no, es que yo no he pasado, si todos pasamos por esto, porque en algún momento nos llega el miedo de qué dirán los demás. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Estaré haciendo lo que Dios me llamó a hacer? Ahora, quiero recordarte que Dios no se dio por vencido ni con Amós, ni con Habacuc, ni con Jonás, pero tampoco contigo. Cuando Él te llamó a que confiaras en Él y que le obedecieras, y Él toma control y dirección de tu vida. Si hemos visto en la palabra de Dios y a lo largo de la historia, Dios le habla a su pueblo a través de profetas, de predicadores, de personas portavoces de la palabra de Dios. ¿Y usted sabe qué es eso? Un milagro. Un milagro de que Él nos hable, de que Él nos susurre a los oídos y nos use como instrumento y herramientas para llevar la palabra del Señor. Pero cuando nosotros consideramos a quien Dios elige, tenemos una mejor idea de su gracia y grandeza. Estos profetas bíblicos que acabamos de, ¿verdad?, de resumir en pequeños puntos, eran eternamente humanos, igual que usted y como yo. Pero ¿sabes qué lindo es eso? Que también Dios puede usarte a ti. Que Dios puede hablar a través de personas desconocidas, de personas comunes y corrientes. Personas que la gente puede cuestionar, pero Dios no. Personas imperfectas como tú y como yo. Él puede hablar a través de nosotros. Así que hoy en esta mañana yo te exhorto que no dejes que nada te impida obedecer cuando Él te dice que hables. Dios te eligió a ti. Dios te llamó a ti y eres su herramienta. No queramos encajar a Dios en el molde que nosotros creamos que es para Él. Hoy en esta hermosa mañana, Amós, Habacuc, Jonás nos ha enseñado que nuestro trabajo es confiar en Él y esperar que Él desarrolle su plan. No olvides que Él te llamó a ti para este tiempo.
en este tiempo difícil que estamos viviendo. Dios le bendiga de manera especial y a Dios le damos toda la gloria. Recuerda que todo obra para bien.